Entonces, es una invitación a las personas a cerrar los ojos y usar los sentidos. Ese es el corazón de cómo es posible que una persona con discapacidad visual tome fotos. Y, pues, más bien cambió el por qué se fue a para qué, ¿no? ¿Para qué sirve esta experiencia en mi vida? Y desde ese momento reenfoqué toda mi energía a qué me voy a dedicar para dejar un legado, ¿no? Pero sí hay una energía materna de crear, de construir, de acompañar, que para mí, Ojos que Sienten ha sido ese camino, ¿me entiendes? Hay un legado de una familia, de una constelación, de una comunidad que me da mucho propósito y que me da esa lucha de no lo voy a soltar a la primera. Y cada vez que hemos hecho experiencias diferentes durante los años que han roto muchos paradigmas en la sociedad y a ellos mismos, es como que esa sorpresa, ese elemento de que no se dejan de sorprender, ¿no? Y eso también me recuerda de seguirnos sorprendiendo y de que el límite se lo pone uno mismo. Bienvenidos a Comunal Podcast, un espacio en donde conocerás increíbles historias de agentes de cambio y personas extraordinarias que hacen de este mundo un lugar mejor. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de Comunal Podcast. Yo soy Aldo Farrugia y para mí es un honor que estén aquí presentes. El día de hoy me gustaría platicar sobre algo pues muy interesante. Creo que en este mundo todos tenemos etiquetas, algunos nos las ponen los demás, algunas nos las ponemos nosotros mismos, pero ¿qué pasaría si aprendiéramos a mirar más allá de ellas? Nuestra invitada ha dedicado casi 2 décadas a cambiar la conversación sobre la inclusión, sobre el liderazgo y sobre la dignidad humana. Desde enseñar fotografía a personas con discapacidad visual hasta asesorar líderes de grandes empresas en todo el mundo. Ha demostrado que la verdadera innovación comienza cuando somos capaces de escuchar con curiosidad, cuestionar nuestros prejuicios y conectar desde la empatía. Hoy nos acompaña Gina Badenoch, quien es emprendedora social, fundadora de Ojos que Sienten y de Capaxia, es conferencista internacional y una de las voces más influyentes en liderazgo inclusivo. Esto será una conversación de propósito, de vulnerabilidad, de liderazgo, de pertenencia y de cómo transformar esas etiquetas y esa forma en la que vemos a los demás y a nosotros mismos. Gina, qué gusto tenerte aquí. Qué gusto, muchas gracias por la invitación. Un gusto y un honor por fin coincidir. Sí. Muchos años de conocernos, de estar en contacto. Me acuerdo cuando empezaba, fue de las primeras organizaciones con las que pues visité y empezábamos a hacer algo. Entonces, un gusto y un honor. No, y felicidades también por todo lo que has hecho. Yo también me acuerdo al principio, ¿no? Esas visitas, poder contar también la historia de lo que hacemos en Ojos que Sienten, o sea que mil gracias. Ha sido maravilloso y de eso se trata. Pero me gustaría empezar por entender pues tu niñez, ¿no? Vienes de una mamá mexicana, de un papá británico. ¿Cómo fue tu niñez teniendo esta multiculturalidad? Pues mira, sí ha influenciado mucho en quién soy, la verdad, esa niñez, multicultural, porque además mi papá sí nos estuvo exponiendo a ir mucho a Inglaterra, ¿no? Quería que conociéramos esa parte nuestra y sí, se ha influenciado mucho en cómo percibo el mundo, ¿no? Creo que me tardé mucho a darme cuenta lo que impactaba al tener la biculturalidad en la casa, ¿no? Porque pues, todos mis amigos y mis amigas eran de papás mexicanos. Entonces, hasta que empecé a conocer gente que tenía papás ya esa mezcla de diferentes culturas, empecé a ver que sí te impacta, ¿no? No sé, como que creo que despertó muchísimo la curiosidad. Yo creo que esa curiosidad que es algo muy mío, viene de esta mezcla de estos contrastes también, porque los ingleses y los mexicanos somos muy diferentes, pero nos unimos en un punto como más profundo, ¿no? Y a mí creo que ahí es donde siempre he estado parada, cómo esta mezcla se traduce, ¿no? A ver, ¿cuáles podrías decir que son las partes, ¿no?, más diferentes de estas dos culturas? Que digo, pueden ser muy obvias, pero pues, tú que las has visto y vivido. Mira, yo creo que justo platicaba hace ratito que para mí los ingleses tienen una parte de fondo que me encanta, esa parte muy respetuosa, eso sí lo traen muy en la sangre, pero por otro lado también tienen una parte muy curiosa, ¿sí? Como esa necesidad de preguntar, de explorar, de moverse, y eso me encanta, ¿no? Y la otra parte que siento que falta un poquito, que yo les regalaría, falta un poco esa flexibilidad, ¿no? Ese tema de, bueno, dentro de esa exploración, ser un poquito más flexible, ¿no? No todo tan cuadrado, tan organizado, como que todo es muy planeado, son expertos y expertas en ver qué podría ir mal, ¿no? Entonces todo te van a hacer la lista de todo lo que podría ir mal, entonces también a veces dices un poquito de positivismo y tomamos un riesgo medido,
Esto es chistoso, esa mezcla la veo mucho desde en casa, pero también en haber vivido en Inglaterra y entre Inglaterra, México, que voy y vengo. Sí veo esos contrastes. Veo que el inglés le cuesta luego mucho expresar la parte emocional, ¿no? Pero cuando, o sea, hay este dicho, ¿no? Cuando tienes a un amigo o una amiga de Inglaterra, de por vida, pero es muy difícil conectar, toma tiempo. Y sí, la verdad yo lo platicaba con mis amigos allá, decía, es que entiende que para nosotros abrir las emociones es difícil, entonces ya que abrimos, pues ya es de por vida. Y sí, yo tengo amistades que desde los 15 años fueron mis amigas cuando estuve allá en el internado, yo hoy soy madrina de sus hijos, ¿no? Cuando me fui a Nepal luego a los 19 años a Nepal, me fui con una organización inglesa y igual, amigos siguen siendo mis amigos y otra vez también madrina de sus hijos. O sea, hay una relación muy cercana a pesar de la distancia. Entonces, sí creo que hay una lealtad padrísima desde esa parte inglesa. A mí me encanta también que hay un estímulo intelectual, ¿no? Como que van viendo a la vanguardia qué trae. Y eso es lo que yo me traigo a México, donde hay más flexibilidad, donde hay esa creatividad de cómo sí, vamos para adelante, lo resolvemos. Sí, esa apertura, ¿no? Creo que a México yo le regalaría esa parte más curiosa de repente de muévete más desde esa una curiosidad, pero con respeto, ¿no? Creo que también a veces nos falta respetar las diferencias y conectar desde lo que sí tenemos en común. Y las reglas, ¿no? Las reglas, También ¿no? no Y se los nos da. ingleses tienen muchas reglas. Esa es otra, ¿no? Mucha regla. Y hablas de la curiosidad. Desde niña dices que fuiste muy curiosa, ¿no? Y que empieza también esta parte desde querer ir a las cárceles, a entender qué pasaba ahí. Cuéntame un poquito de ahí. Sí, la verdad es que como a los 8 años, no sé por qué tenía esta idea de querer ir a las cárceles, y me acuerdo perfecto de brincar en la cama de mis papás y decir, quiero ir a las cárceles. Y mis papás así, la niñeta de 8 años, ¿cómo que a las cárceles? ¿De qué me hablas, no? Y era, quiero ir porque desde muy chica como que me llama la atención los contrastes hasta la fecha, ¿no? Como que decían, nadie nace queriendo matar y robar y algo pasó en su vida y eso es lo que yo quería entender. ¿Por qué está en la cárcel? O sea, ¿qué hizo? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿No? Y eso sigue siendo mi pregunta hasta hoy en día, ¿por qué la gente hace lo que hace? ¿Por qué el sistema no permite dar más oportunidades y quitar esas etiquetas? Pero nace desde esa niña que también, la verdad, mis papás siempre estuvieron como muy involucrados en temas sociales. Entonces, mi mamá como psicóloga iba a las comunidades ahí en Querétaro, que estábamos viviendo en ese entonces allá, y yo iba: "Ma, yo te acompaño", y yo organizaba dinámicas para que en lo que ella estaba con las mamás de los niños, yo cuidaba a los niños, y entonces como que siempre veía eso en casa, ¿no? Crecí con esa parte social. Siempre mis papás fueron muy claros del privilegio que teníamos y de aprovecharlo para bien y no volvernos unos chavos arrogantes, prepotentes, distantes, sino al contrario, es decir, esto es un privilegio el ir a Inglaterra tan seguido, íbamos mucho a Inglaterra por esto que mi papá quería que conociéramos. Entonces sí, he sido una persona muy privilegiada, expuesto mucho a contrastes, ¿no? Y creo que eso sí desde muy chica me llamaba la atención, porque unos sí, porque otros no, ¿no? Como que, no sé, siempre lo he tenido en la sangre, yo creo, y la vida que mis papás nos han dado todos estos años de sí hacernos conciencia de esto es un privilegio, pero esto existe y se le trata a la gente con dignidad y se le habla a los ojos con todo el respeto, ¿no? Y nada de faltas de respeto por ser de otra clase social o Y lo dijiste, el tema de los contrastes, ¿no? Obviamente vivimos en un país con muchos contrastes. Parte de mi historia también es así. Y ahorita conecté mucho con eso. Decir es que pues yo nací donde me dieron cariño, amor, un hogar, no me faltó nada. Ujú. Y ni siquiera hablando desde los privilegios económicos, ¿no? Sino de una familia, de cariño, de respeto, de valores. Y luego te das cuenta que pues eso damos por hecho y son cosas las más pequeñas de la vida que hay que estar agradecidos. Sí, vienen con una responsabilidad, ¿no? Yo creo que esa es la otra cosa, que a veces el tema del privilegio es como con pincitas, ¿no? Que me estás ofendiendo, me estás atacando, ¿no? O el ataque, se usa de ataque, ¿no? Tú que eres privilegiado, yo, o sea, como esa Exacto. distancia. Y yo mucho creo que la invitación es el puenteo, ¿no? Cómo es un puente el privilegio que tú puedas tener o yo pueda tener y qué responsabilidad hay, porque realmente yo creo que si reencuadramos el privilegio a todos los niveles hay privilegio. Simplemente estar vivos es Es un estar privilegio. vivos es un privilegio, ¿no? Entonces, yo me gusta invitar a reencuadrar la conversación y abrazarlo desde qué responsabilidad viene con esto y qué puedo hacer con esto, ¿no? Desde donde yo estoy parada, ¿no? Y enfocar constantemente en qué sí tenemos en común. Y como dices, simplemente estar vivos y ser seres humanos en este país, en esta sociedad, ¿no? O donde quieras, en este mundo,
pues ya, desde ahí, ¿qué podemos Y a hacer? ver, te lo inculcan tus papás, estuviste muy de cerca con eso, ¿no? Desde niña tenías esta inquietud, pero ¿en qué momento dijiste, pues sí, mi misión va a ser combatir esta desigualdad, hacer algo al respecto y empezar a dedicar mi vida a estos temas? Pues mira, la verdad, el punto clave de quiebre fue a los 18 años, cuando mi amiga Annie muere en un accidente de coche. Ella era una amiga inglesa, que justo la conocí cuando me fui al internado a los 15 años. Y todas mis amigas, mi grupo más cercano iban en el coche, yo estaba aquí en México, entonces no estaba en ese coche, ya había regresado de haber estudiado allá. Y nunca voy a olvidar la llamada de Emily, mi amiga, que me habla a decirme, pues tuvimos un accidente y Annie murió, ¿no? Y la verdad es que ese momento fue muy fuerte, porque ahorita que veo para atrás y el otro día tengo mis diarios y estaba sacando y volví a leer la historia y no puedo, o sea, me solté llorando otra vez, decía: "No puede ser, como hay cicatrices que se te quedan", ¿no? Y ese momento sí quebró algo ahí en Gina, dejó una cicatriz que he pintado como el kintsugi con dorado y decir: "Esto es mío", pero sí está ahí, sigue ahí, seguirá, yo creo, toda la vida, porque ha sido mi brújula de yo hubiera podido haber estado en ese coche. La vida fue así, Annie está llena de vida, o sea, nunca te imaginarías, dices: "¿Por qué se fue?". O sea, tenía todo por delante, ¿no? Y, pues, más bien cambió el por qué se fue a para qué, ¿no? Para qué sirve esta experiencia en mi vida, y lo tuve clarísimo, ahí fue muy claro, yo vengo a hacer aquí algo y tengo que dejar un legado. No sabía qué, pero sabía que yo venía a hacer algo, y desde ese momento reenfoqué toda mi energía a qué me voy a dedicar para dejar un legado, ¿no? Y claro que yo creo que consciente o inconscientemente las diferencias, el tema de las diferencias, de la gente que no está siendo vista, de las etiquetas, pues ahí estaba. Nada más no tenía, pues, la causa, llamémosle, ¿no? Nada más sabía que hacia allá me iba a mover, ¿no? Pero ya estás estudiando en la universidad, ibas a empezar. Pues fíjate que ahí también fue chistoso, porque eso fue acabando prepa, porque, o sea, yo justo Ujú. era acabando prepa y me iba a Nepal. O sea, acabando prepa me fui a París y a Florencia para aprender el idioma y estar ahí con mis amigas mexicanas, y luego de ahí yo decidí quedarme otros 4 meses y irme con un grupo, con una organización inglesa, que es lo que hacen los ingleses cuando acaban prepa, se van a ayudar a alguna comunidad y así. Entonces, como que a mí se me quedó muy grabado a los 15 años de yo quiero hacer eso cuando acabe. Y yo me fui a Nepal, y fue chistoso porque yo me iba a ir a África, yo quería África, decía: "Ay, África para las comunidades, ir a ayudar a los animales", ya sabes, toda la Sí, sí, foto. sí. Y esa organización no tenía lugar en África, y entonces cayó, me dijo: "No tengo, pero tengo en un mes, se acaba de abrir un lugar a Nepal y te irías en 3 semanas". Y yo, pues, ir al mapa, ¿dónde está Nepal? Literal de, pues vámonos a Nepal, eso, regresar a México. Dije: "No, si quiero la experiencia, vámonos a Nepal". Y chistoso porque fue una gran experiencia que también cambió mi vida. Estaba dando clases de inglés, estaba con la comunidad, aprendiendo otra cultura, pues explorando el mundo, ¿no? Padrísimo. Fue una etapa muy para adentro. Yo me acuerdo que yo la verdad es que la adolescencia no crees que la viví tan padre, me costó mucho porque no sentía que pertenecía en muchos lugares, de aquí, de allá, Claro. de dónde, ¿no? Y luego el típico tema de los looks, ¿no? Y si eres la flaca, la gorda, la que tiene el cuerpazo, la no, y todo este tema. Y me acuerdo perfecto que yo en Nepal, pues, usaba sari, que es una tela que te amarras y no había espejos, entonces podías comer infinitamente, que además comíamos lentejas, arroz, o sea, yo creo que nunca he estado más gorda en mi vida y nunca estuve más feliz, que no era un tema, ¿no? Entonces me di cuenta y dije: "Qué impresión lo que es cuando estás conectado haciendo con lo que te gusta, hacia adentro". Yo estaba tan feliz que hasta que me vi en el espejo dije: "Ay, madres, ahora sí estoy un poquito más gordita", y nunca fue un tema. Y me acuerdo perfecto también de esa experiencia de regresar y decir: "Cómo cuando haces lo que te encanta estás conectado, esa parte más superficial de hacia afuera, pues no tiene un protagonismo", ¿no? Lo sueltas. Y también me acuerdo perfecto de decir: "Yo me quiero así porque estoy feliz, estoy realizada. Quien me quiera, que me quiera así, me vale, no vuelvo a ir a una nutrióloga, no vuelvo al gimnasio", ya, o sea, nada. Digo, tampoco el gimnasio, era más la otra estrés de la nutrióloga, el tema. Y empecé a enflacar, y desde entonces no he vuelto, o sea, fue como un tema que llegué a mi peso, llegué a mi punto, y se acabó ese tema de la inseguridad, ¿no? Que había en la adolescencia, y eso Nepal a mí me ayudó mucho, porque es como que estaba haciendo lo que más me encantaba, dar clases, fotografía, viajar, nueva cultura, con ingleses, pero también con los nepalíes, y eso fue mágico, pero también siempre Annie estuvo como muy presente, y tenía yo una necesidad de ir con los papás de Annie al final de mi viaje a decirles: "Oigan, pues todo esto es lo que viví". Y me llamó mucho la atención porque regresé, y cuando fui con su familia y les dije, y yo les mandaba fotos y cartas y todo, me dijeron: "No sabes lo especial que fue que nos compartieras tu viaje, porque Annie, una semana antes de morir, nos dijo que se quería ir a Nepal No a hacer manches. su terapia".
Entonces fue como un tema de conexión, de decir, estoy más conectada de lo que pensaba, y también fue una fuerza de sigue ese camino de lo que te detonó Annie en tu vida, ¿no? Desde estar viva y su muerte, a decir, sí, por acá va la cosa, ¿no? Algo de social, de impacto. Entonces regresé de Nepal, yo tenía mi lugar en la Ibero para estudiar diseño industrial, regresé y pues me encanta el diseño industrial, pero pues había este tema que si te salías al mes no te cobraban el trimestre. Y yo decía, la verdad es que no me veo haciendo objetos todo el día. Me encanta, pero no me veía. Yo adoro a la gente, enseñar la foto. Entonces llego con mis papás y les digo, pues les tengo una buena y una mala, ¿no? La buena es que no les va a costar lo que les costaría mi decisión. La mala es que pues me quiero salir de la carrera. La verdad es que no me veo ahí. Y les agradezco infinitamente a mis papás que me dijeron, si eso es lo que quieres, ve a buscar qué es lo que quieres, que no cualquiera te deja. Y entonces en ese momento coincidió que un amigo vio mis fotos del viaje a Nepal y a la India y me invitó a trabajar en una revista de viaje como fotógrafa. Porque yo estaba, pues, que estudiaría comunicación, psicología, pero como que no le agarraba la onda. Y en eso me piden ir a trabajar a una revista de viajes y estuve ahí trabajando 2 años, feliz, viajando, yendo a las comunidades, como que de todo, ¿no? Con lo que me encantaba. Y 2 años después de trabajar ahí, un amigo en Inglaterra vio mi material que había producido. Me dijo, ya tienes buen material, aplica una maestría. Y yo, pues, no tengo la carrera. Y me dice, pues, en Inglaterra, la verdad es que si el portafolio les gusta, pues, puedes igual hacer, trata. Y entonces apliqué y justo hice la maestría en imagen y comunicación. Wow. Entonces, cuando Te mis ahorraste amigos la acababan carrera. la carrera, yo acabé la maestría. Entonces, no tengo carrera, pero tengo la maestría en imagen y comunicación, que irónicamente todo se acomoda, ¿no? Porque justo una semana antes de irme a hacer la maestría es cuando se viene a mi vida Diálogo en la Oscuridad y cuando empieza todo el tema de las personas con discapacidad visual en mi vida, ¿no? Que justo eso Que es ahorita a lo que platicaremos más. platicaremos, pero dime una cosa, ¿qué aprendiste de esta experiencia en Nepal, no? Porque a mí algo que me llama la atención, yo cuando me fui de luna de miel, no fui a Nepal, pero bueno, Ujú. fui a Myanmar y Ay, estos divino también. lugares que son muy espirituales, ¿no? Y siempre mi duda es, ¿por qué sentía ya que la gente acepta más su realidad? No sé si decirlo de esta manera, ¿no? En cuestión de pobreza y de carencias que ves muchas, los ves felices, los ves realizados y puede ser distinta, ¿no? Esa parte a que aquí en México. Ujú. No sé si sea la parte espiritual, no sea la parte de que piensan que que vamos a reencarnar y que Mira, yo creo de lo que a mí me tocó vivir, que sí el budismo les ayuda mucho por la creencia que tienen, la filosofía detrás, el tema de karma, el tema un poco sí, de la reencarnación. O sea, yo sí lo noto que eso es como un hilo que conecta, ¿no? Y que da más posibilidad a, pues, pues me toca vivir esto y lo vivo más desde un lugar de abundancia o de compasión o de aceptación y no desde el enojo, por un lado. En mi caso, digo, yo cuando fui no había empezaba el internet, ahora sí ya me siento muy grande, pero empezaba en Nepal el internet, en Nepal, el otro lado, pero o sea, ya todavía hablabas, era de te hablo y Sí, apenas claro. me acuerdo de mi cuenta y llegaba el mail, o sea, era en qué cafecito encontrabas una computadora, ¿no? ¿Te acuerdas de esas Sí, sí, épocas de? sí. Entonces, eso también creo que están menos expuestos y expuestas a todo el ruido que luego Ya. generamos, ¿no? Y hay más como para adentro la comunidad era muy, muy fuerte, entonces pues luego creo que se nos está olvidando el poder de la comunidad, ¿no? Y de conectar y de observar y estar. O sea, las tardes, nosotros no teníamos ni electricidad en la casa, entonces era, pues vas a comprar lo que vas a comer al día, no había refrigerador, pues cocinas y luego pues, se mete el sol y ya estás a dormir. O sea, como que el estilo de vida está más marcado en su momento, ¿no? Por la naturaleza, la comunidad, el ir a tomarte el chai con ellos en el pueblo. O sea, como que eso fue mucho mi experiencia y lo que me ha tocado ver cuando he ido a otros lugares también más adelante hice un proyecto en Myanmar y me pasó un poco lo mismo, de cómo miran y cómo van por la vida, ¿no? Y si te voy a ser honesta, a mí también, no es que yo no soy budista, me encanta el budismo como una filosofía, pero la reencarnación yo sí creo en la reencarnación y me ha ayudado mucho a mí la reencarnación soy católica, Ujú. pero tampoco practicante. Y creo que la reencarnación es una perspectiva donde estás en un proceso de varios caminos a recorrer, ¿no? Y entonces a mí en mi vida me ha ayudado a aceptar cosas que no me han tocado en este momento vivirlas
y es o ya las viví o las voy a vivir. Si fuera la única, pues que sentiría más enojo, más frustración o más desesperación de ciertas cosas o tristeza, o no sé, cosas que igual no pasan como te las imaginabas y dices, bueno, pues igual ya Sí. pasó en otra vida o igual vendrá en otra. Y es que a mí me ha ayudado mucho a aceptar realidades, porque unos nacimos en un lugar con, o volviéndolo a los privilegios, porque otros no. Como que siento que a mí me ha ayudado esa creencia a dar más oportunidad y darme más oportunidad a vivir, ¿no? Sin ese perfeccionismo. Y regresas de esta, ¿no? De estar con la familia de Annie, de pues aprender y decir qué voy a hacer, ¿no? En qué momento dices, voy a dedicar mi vida y parte de ella, claro, a ayudar a personas con discapacidad visual. Eso fue ya después cuando me voy a hacer, una semana antes de irme a hacer la maestría en imagen y comunicación, fui en Bellas Artes a una exposición que se llama Diálogo en la oscuridad, y ahí estaba vendido, no había boletos, nada, ya sabes, esas que era Ujú. imposible, y justo mi prima, nunca se me va a olvidar, mi prima me habla, me dice: "Tengo ahorita un boleto, tienes que estar en 2 horas en Bellas Artes", ¿no? Y yo paré todo lo que hacía, dije: "Me voy a Bellas Artes", porque quería hacer esa experiencia. Siempre desde chica he sido muy sensorial, o sea, todo lo vivencial, las experiencias, los sentidos, me encanta tocar cosas, olerlas, o sea, siempre. Entonces, cuando sabía de esta exposición que era todo en la oscuridad, y te iban guiando personas con discapacidad visual, ibas explorando el espacio, se me hizo increíble. Y pues sí, entré a esta exposición, una Gina, y salió otra Gina sin yo saberlo, porque, pues sí, cuando pongo a explorar y a percibir los espacios que nos van llevando y te imaginas que te cruzas la calle y que te vas al súper y te subes a una lanchita y todo sin ver nada, cuando salgo de ahí, no me pregunten por qué, eso sí ya fue algo más grande, que me lanzó la semillita y me dijo: "Pues, ¿por qué no enseñar fotografía a personas con discapacidad visual?", ¿no? Ahí es donde el aha moment de, claro que las personas con discapacidad visual saben qué está pasando, lo que falta es una herramienta para que se comuniquen en el mundo visual, de cómo perciben, no ven, pero perciben. Entonces, ¿cómo les puedo dar esa voz? Y ahí es donde la idea de la fotografía, para mí la foto, habiendo trabajado como fotógrafa en siempre es un lenguaje que Ajá. conecta, ¿no? Y es universal. Y yo la maestría en imagen y comunicación me iba a enfocar mucho, empezaba todo lo de las páginas web, que era la maravilla y que te iba a ir mejor. Y claro que eso, así llegué y llegué allá y dije, ¿cómo le enseño fotografía a los ciegos? Y entonces tuve un año pues de pura investigación y de averiguar cómo era posible y de ahí, la verdad es que fue un privilegio tener ese año de investigar, de conocer a otros fotógrafos con discapacidad visual del mundo y los fui, los entrevisté, hice O sea, proceso de sí investigación. había ya alguien que Ya estuviera había haciendo. ya había gente con discapacidad visual tomando fotos. Cristian Lombardi, un fotógrafo sin discapacidad visual, él ya había hecho un taller en Bolivia para personas con discapacidad visual, entonces lo contacté, me enseñó todo el material, ahí lo tenemos, de hecho, me dijo: "Úsalo todo lo que necesites", me dio sus tips, ¿no? Luego Evgen Bafkar, que es como el fotógrafo con discapacidad visual, pues, de los más grandes, y él también lo tuve el privilegio de conocerlo. Y, pues, también como saber cómo le haces, de qué va, pero era moverme, me iba él estaba en España en un evento que organizaba la ONCE, que es una organización que apoya mucho la discapacidad visual, de las más grandes, y estaba él, y luego mi sorpresa es que estaba Saramago, y Saramago me había impactado mucho el libro de Ensayo sobre la ceguera, que es un librazo, Ujú. y habla mucho para lo que yo diría la ceguera mental, ¿no? Y tuve, pues sí, la suerte de que me acerqué a él y le dije: "Oye, pues traigo este proyecto, esta idea, y nada, pues tu libro me ha inspirado y me encantaría, pues, ¿no? Que me cuentes más de esto", y ya me acuerdo muy bien porque no tenía papel donde escribir. Y entonces dije: "Chin, tengo a Saramago aquí en un minuto, ¿qué hago?". No había los teléfonos celulares, A mano. y abro mi bolsa y hasta lo tengo guardado en uno de mis diarios, un osito azul que era de una tienda de ropa de bebé que yo había ido a visitar antes de ir al evento para comprarle algo a mi sobrina que acababa de nacer. Y entonces dije: "Pues, osito azul o nada". Y entonces saqué, le digo: "Perdón, pero es el único papel que tengo, ¿me puedes poner aquí tu mail?", ya sabes. Y entonces ahí escribió su mail, tengo guardado mi osito azul, donde Guau. Saramago escribió su mail y luego me escribió unas palabras muy amables, la verdad. Y, pues sí, fue como para mí señales de que iba en el camino correcto, ya Y a sabes, ver, decía, platícame un poquito más de este libro y de Saramago en cuestión de. eh, ¿cómo me impactó? Pues, la verdad es que Ensayo sobre la ceguera creo que muestra la parte cuando de repente todo el mundo amanece ciego, ¿no? Sin poder Ujú. ver, o sea, en una ciudad, ¿no? Sí. Y empiezas a ver mucho la dinámica
del ser humano, ¿no? De desesperación, de apoyo, pero también de, pues, de entrar a los súperes, robarse las cosas que luego nosotros vemos Sí, hoy en sí. día en desastres, pero hace mucho hincapié como esa parte de para mí, te digo, la ceguera mental, donde el ser humano, en vez de conectar desde la parte, pues, humana, empática, se vuelve, ¿qué pasa cuando Sí sale lo lo negativo negativo, del ser ¿no? humano, ya me acuerdo, sí, sí Y lo la leí. sobrevivencia y Exactamente. los miedos y, o sea, como que la parte oscura, ¿no? Del ser humano, de no poder ver, de perder control, de abusar de la situación, hay abuso, o sea, hay como mucho la luz y la sombra, ¿no? Pero, pues, ahí yo me conecté mucho con Saramago. Saramago me decía: "Tú trabajas con los que tienen la discapacidad visual, o sea, tu proyecto quiere ir para allá y es diferente". Yo hablo más de esa ceguera en el ser humano, ¿no? Pero para mí son las mismas, porque, o sea, no las mismas, más bien están conectadas, porque para mí la discapacidad no ha sido mi foco. Para mí ha sido la habilidad del ser humano, el potencial humano, cómo revelamos el potencial humano. La vida me puso en el camino de la discapacidad visual, yo creo, ya que veo para atrás, porque son los expertos y las expertas para ayudarme a hacer visible lo invisible, la verdad, a mirar desde el alma, desde los sentidos, desde cómo te mueves de tu zona de confort, cómo eres resiliente, eres adaptable, y eso es para mí lo que yo estoy luchando, cómo el ser humano se atreve a ver más allá de las etiquetas, a ver lo que no es evidente, y pues las personas con discapacidad visual son maravillosos guías que me van enseñando. ¿Y qué pasa? En la fotografía, a la hora que ellos y ellas la pueden usar, se vuelve un puente otra vez con la sociedad. Me gustaría que nos regresamos a ese punto en donde ya dices, ¿no? Quiero hacer la parte de enseñar a la gente. Tú, por un lado, vas, aprendes de estos fotógrafos, de estos cursos, de todo, pero en cuestión de ya llegar con una persona con discapacidad visual y decirle, vamos a hacer esto en conjunto, ¿cómo fue ese acercamiento con quién? Cuéntame de ahí. Me da una locura. Yo creo que al mismo momento cuando les salí de Diálogo en la Oscuridad y les dije a mis papás: "Quiero enseñar fotografía a los ciegos", y me dijeron: "Ya está mal, o sea, loca, loca". Literal fue: "¿Qué te fumaste?". O sea, su respuesta fue: Sí, "¿Qué te sí. fumaste?", ¿no? Pues era un poco lo mismo cuando llegué con la primera institución de personas con discapacidad visual aquí en México. Les digo: "Tengo esta idea". También me ven como: "Estás loca", pero, pues, bueno, pues preséntaselo si quieren, pues otro curso más, ¿no? Y yo tenía 24 años ahí, entonces me acuerdo perfecto de entrar y decir: "Estoy loca". Digo, ya sé, porque ya ese sentimiento lo había tenido antes en mis otras experiencias, pero de decir: "Nunca he dado un taller y voy a venir a dar un taller de foto a personas con discapacidad visual". No habías tenido tu contacto Nada, la única anteriormente, persona ¿no? que había conocido era José Luis, quien había sido mi guía en Diálogo en la Oscuridad, Ya. a quien en su momento, antes de irme a hacer la maestría, le pregunté: "Oye, tengo esta idea loquilla, ¿te suena?". También pensó que era una locura, pero luego dijo: "Pues puede ser", ¿no? Pues eso dije: "Voy a investigar ese año". Y cuando ya llegué, y eran como 15 alumnos y alumnas que yo los veía y decía: "Madres", o sea, desde cómo tratar, qué digo, qué no digo. Entonces, sí fui muy abierta, muy, muy abierta el día uno a decirles: "Yo vengo a dar este taller de foto, pero es la primera, o sea, no sé de la discapacidad, necesito que ustedes me guíen a mí, qué sí se dice, qué no se dice, y que no se ofendan de algo que haga mal, más bien enséñenme, porque no tengo ni idea", ¿no? Entonces, creo que haber abierto así también ayudó, porque se vuelve un tema muy humano, es decir, pues, yo vengo a aprender de ustedes y ustedes a aprender de mí, y así arranca el taller, pero yo me acuerdo perfecto cuando les platicaba y me decían: "Yo creo que estás loca, yo te vengo a demostrar que esto es imposible, que no hay forma", ¿no? Entonces, como que había también yo tenía la mitad del grupo que venía a retarme, a decir: Estás loca, no hay forma, te voy a demostrar que es imposible". Y yo, la otra mitad como más curiosa de, pues, no pierdo nada, ¿no? ¿Qué tengo que perder? Va, pues, ¿cómo? A ver qué gente que había perdido la vista, gente que había nacido con la discapacidad visual, había de todo. Que en ese sentido la mayoría, ¿no? Es personas que pierden la vista, o sea, es muy difícil que alguien nazca con la discapacidad Sí, es visual. como un 8% de las gentes con discapacidad visual que lo adquieren de nacimiento. Y luego hay mucha gente piensa que la ceguera es nada más ver oscuro, ¿no? Por ejemplo, Ale Rivera, que fue una de las primeras alumnas que estaban ahí en ese salón de que ella ciega de nacimiento, ella vio luz, o sea, ella, pura luz blanca y hasta como los colores del arco iris, pero así va moviéndose por el día, no es en negro, ¿no? Entonces, también fue ir aprendiendo esa parte de para irles enseñando qué tanto ves, cómo percibes, ¿no? Siempre todo el proceso es todos los sentidos. Entonces, no me enfoco en qué tanto ves, qué no ves, sino es más bien escuchar, oler, tocar, toda la percepción. Pero, pues sí, por ejemplo, gente que todavía había un poco, le costaba más trabajo o sea, explorar todos los sentidos. Entonces, a veces les pedíamos que se pusieran un antifaz para que justo, pues sí, descansara la vista al 100 y se enfocan en lo demás. Hay gente que sí ya se los traía mucho más desarrollados los sentidos,
pero pues, seguía un poco lo que te dice la cabeza versus lo que, ¿no? Porque aparte, pues mucho, no olvidar el entorno en las familias, muchos de ellos era de, pues eres un inútil, ya no funciona, o sea, ya te tengo que cuidar, entonces muchas relaciones codependientes, y todo el taller era independizarles, dignificarles, escucharles, entonces, pues es todo un cambio muy distinto. Y sobre todo creo que muchos evidentemente pierden, no solo la vista, pierden el trabajo, pierden la familia, pierden su fuente de ingresos. Y eso también muchas veces, pues evidentemente los hacen estar enojados de cierta manera, ¿no? Sí, O sea, creo que eso es algo, un factor común, ¿no? Que yo también he detectado y visto con las personas con discapacidad visual, pero el poder darles estas oportunidades es maravilloso, poder ver cómo lo han transformado y lo que tú has hecho con ojos que sienten por estos 20 años, te felicito, ha gracias. sido maravilloso. No, la verdad, gracias, y más bien también agradecer a toda la comunidad de gente con discapacidad visual que ha creído, y también gente que aliados, gente que se ha sumado, ¿no? Porque, pues, uno puede tener la idea loca, ¿no? Pero sin todo este movimiento de gente que se va sumando, como cuando tú fuiste también a visitar, y, pues, todo eso también te motiva, ¿no? Y vas viendo que vas por el buen camino. Y sí, la gente con discapacidad visual, pues, como cualquier humano, también tiene sus no hay ni superhéroes, ni supervíctimas, ni hay de todo, ¿no? Creo que eso también hay que recordar, que mucho de la narrativa ha victimizado a la persona con discapacidad, y eso es muy pesado para la gente con discapacidad, o los ha hecho superhéroes. Y yo tengo gente que dice: "Yo no, yo nada más soy yo, o sea, yo nada más quiero con mi gente comer, quiero ir al cine, sí, aunque no vea, me gusta ir al cine", ¿no? O sí, que aunque no vea, quiero ir a correr, o quiero ir a bailar, o sea, quiero sentarme a escuchar el podcast, o sea, no tengo que ser superhéroe para ser alguien digno, independiente, con una vida, ¿no? O no tengo que ser alguien que todo me lo tenga que resolver. Y eso creo que sí, yo me acuerdo de Ale Rivera, que ella te digo, de las primeras alumnas ya de nacimiento, que cuando luego le pedía que me acompañara a nuevas generaciones de que viniera a dar su testimonio. Y ella decía: "A veces Gina puede sonar medio dura, porque aquí no los va o sea, no los va a apapachar desde ese lugar, los va a apapachar desde la dignidad, o sea, les va a empujar a decir: 'Yo sé que tú puedes llegar a este lugar, yo te espero en la entrada, no te voy a recoger el metro porque yo sé que puedes llegar ahí'". ¿No? Y sí, cuando la escuché, le digo: "Pues claro", me dice: "Es que estamos acostumbrados, Gina, al revés, de que todo nos lleva, nos trae, nos protege". Entonces, cuando tú dices: "Yo sé que tú puedes, yo te voy a encontrar en tal lugar", ¿no? Porque sé que puedes, si no, no te voy a poner en riesgo, ¿no? Pero ese empujón, o cuando vamos a hacer viajes luego, que hemos salido fuera, es de llegamos al hotel y yo a mi equipo les digo: "Les hacen un recorrido y ya que recorrieron, ellos van y solucionan, nada de llevarlos de la mano a comer, ¿no? Pues como cualquier ahí está la comida, sabe. ¿Y qué pasa? A la hora que haces eso y dejas que vayan ellos y ellas solas al buffet, pues, el de al lado le empieza a platicar. En cambio, si yo lo llevo, tú lo llevas, pues, está protegido y la gente ya no se acerca. Entonces, también es una forma de decir: "Va, yo sé que puedes, ¿no? Mido riesgos, no te voy a poner en riesgo. Sé que puedes, pues, ¿qué va a pasar? Vas a generar estos encuentros con otras personas, que si no, pues, nadie se acerca". Y a ver, pero ha ido evolucionando, ¿no? Obviamente empezaste con esta idea del taller puntualmente de la Ujú. fotografía. ¿Qué te llevó ya a decir, es, ojo que sienten, es una organización y voy a brindar muchas más oportunidades, ¿no? De inclusión hacia estas personas con discapacidad visual? Fue el primer taller duró 3 meses, que empezó con padrinos, madrinas, que les agradezco infinitamente entre friends y family, ¿no? De amigos cercanos de: "Oye, pues voy a hacer esto, ayúdame a patrocinar los costos directos para que puedan tomar el taller". Y la evolución de esos 3 meses de ver cómo se volvían más independientes, cómo las imágenes que producían, cómo la sociedad empezaba a verles desde otro lugar, como los familiares, ¿no? Entonces dije: "Esto va para más, esto no nada más es que estén tomando fotos maravillosas", que yo dije: "Voy a dar un taller, una exposición y vaya, hago otro proyecto", ¿no? Y no, mi sorpresa fue, aquí está, yo creo que esa Gina de los 18 años de quiero una causa, como que llegó y dijo: "Esta es la causa, aquí hay algo que tenemos que seguir abriendo camino para que siga, no cortarlo, sino que sigamos construyendo". Entonces, cuando acaba el taller, digo: "No, no es una exposición, voy a hacer una fundación y necesito recaudar fondos". Y entonces ahí yo ya había oído de las cenas en la oscuridad en otras partes del mundo y dije: "Pues quiero algo vivencial para recaudar fondos". Y, pues, esta cena suena que bien, me meto a Google, pues, sí suena interesante, yo creo que esto sí pueden hacer. Entonces llegué y les dije: "Oigan, ¿ustedes se cocinan en la casa?". "Sí". "Ah, pues sirven, sí". "¿Qué piensan si hacemos una cena en la oscuridad?". Lo hacen en otras partes del mundo. Yo de lo que veo en línea no suena muy complicado, pero, pues, ustedes díganme, porque yo no tengo la discapacidad. "Ay, no, sí, vamos", ¿no? Echos para adelante, ¿va?
Y así empezó la Cena en la Oscuridad con Mónica Patiño, la chef que también yo la conocía, amiga de mis papás, que siempre le digo que tiene esa locura buena también como la mía, porque necesitaba alguien que se arriesgara, eso nunca se había hecho en México, ¿no? Y no necesitaba una chef que tuviera credibilidad de que sepas que si vas a ir en la oscuridad vas a comer. Y me dijo, cuenta con ello, va. Y arrancamos con ella la primera cena en el MP, que ya lo cerró en Polanco. Y fue chistoso porque el proyecto era para recaudar fondos, para empezar la fundación. Pero cuando salimos de ahí, la gente me decía, wow, la experiencia, ¿cuándo es la próxima? Y yo, Moni, ¿cuándo es la próxima? En un mes, pues en un mes, pues en un mes. Y así llevamos 20 años haciendo las cenas. Y es increíble porque es una experiencia donde cambias la perspectiva, donde cambias roles, ¿no? Y es increíble cuando nos atrevemos a cambiar de lugar, ¿no? Y los roles que jugamos en nuestro día al día, ves otra perspectiva, ¿no? Y eso es lo que pasa en estas experiencias, que cambian los roles, cambian las necesidades, cambian quién tiene la fuerza, quién tiene la vulnerabilidad, ¿no? Entonces así empieza Ojos que Sienten en paralelo el recaudar fondos a través de esta experiencia, que no nada más sensibiliza, sino también genera a personas con discapacidad visual, les genera empleo y sensibiliza. Entonces esa fórmula se mantiene, ¿no? Y hasta la fecha todo lo que desarrolla Ojos que Sienten ha sido eso, vas a sensibilizar a la sociedad a cambiar paradigmas, ¿no? A invitarte a moverte y ver y percibir desde otro lugar. Y por otro lado genera empleo a personas con discapacidad y por otro recursos para que sigamos para adelante, ¿no? Entonces, eso es lo que nos ha permitido también ser autosustentables. Oye, y digo, esta experiencia que ya la viviré hoy justamente me toca. ¡Qué emoción! ¿Qué es lo que más has aprendido del tema de la discapacidad visual? Porque la verdad es que creo que es un tema, a mí me apasiona y como platicábamos hace rato, yo me eché el maratón a ciegas justo para ayudar a niños con retinoblastoma, ¿no? Que pierden la vista a causa del cáncer. Pero también me llama mucho la atención esta parte de ensayos en la oscuridad porque, digo, perdón, sobre la ceguera, porque esa parte del ser humano, ¿no? Que no vemos por los demás, que también hago mucho ese símil, me apasiona, ¿no? ¿Qué has aprendido tú en ese sentido de las personas con discapacidad visual en todos estos años de trabajar con tantos? Mira, creo que siguen siendo mis maestros, mis maestras, en el sentido de que me ayudan mucho a estar presente, muy presente, la verdad. Tienen que estar presentes y porque pues para percibir hay que pues, estar aquí en el ahora, ¿no? Entonces eso sea una parte de aquí. De no tener miedo a pedir ayuda, ¿no? La importancia de pedir ayuda, muchas, pues, personas con discapacidad visual necesitan el apoyo para cruzar, o para llegar a un lugar, o direcciones, ¿no? Y luego ya se siguen, pero hay momentos de, pues tengo que, para cosas prácticas, pedir ayuda, ¿no? Entonces, el perderle el miedo a pedir ayuda es otra cosa que me recuerdan mucho. Y también cómo conectan con las personas, al no tener la barrera visual de cómo te veo, te trato, como luego decimos por ahí. Es que, claro, tiene sus sesgos desde otro lugar, ¿no? Desde el sonido de la voz les puede dar un sesgo, desde a lo que hueles también, luego, ay, que hueles muy rico, y tú, ay, qué raro, nada más porque viene de aquí, generalmente no me dicen nada si hueles rico cuando te saludo, pero es que esa es una referencia, ¿no? Entonces, esa conexión, lo que he notado es que muchas veces escuchan antes de hacer ese juicio, ¿no? Ese prejuicio, porque la escucha necesita más información. Entonces, el conectar desde otro lugar me encanta, ¿no? Esa parte. Y cada vez que hemos hecho experiencias diferentes durante los años que han roto muchos paradigmas en la sociedad y a ellos mismos, es como que esa sorpresa, ese elemento de que no se dejan de sorprender, ¿no? Y eso también me recuerda de seguirnos sorprendiendo y de que el límite se lo pone uno mismo, ¿no? Ellos decían, el peor límite no es la discapacidad, sino el ponerte tú el límite, ¿no? El no creértela. Y eso se alinea mucho con lo que yo creo. Siempre es como sí, ¿no? Como sí, vamos por el sí. El no ya lo tengo, pues voy a estar igual que como estoy ahorita. El no, ya, voy por el sí. Y ellos y ellas lo traen como, pues sí, lo han ido desarrollando mucho también y me lo dicen por su situación, pero también dentro de ojos de decir, nos muestras que no hay imposibles, ¿no? Y yo, pues es que el imposible es cuando no te la crees, ¿no? Yo creo que cuando te la crees puedes hacer cosas que no imaginabas y eso hay que enfocarnos. Habrá cosas que igual no salen como creíamos, pero tratamos, ¿no? Y eso les ha aprendido mucho, el percibir, el conectar, el escuchar, la resiliencia, ¿no? Que tienen y la adaptabilidad constante en una ciudad que pues tampoco es accesible por naturaleza, en un mundo que no es accesible por naturaleza. Entonces esa creatividad de cómo resuelvo, cómo le doy la vuelta, cómo ahorita que vemos que hay poca tolerancia a la frustración en muchas generaciones,
y muchas situaciones, pues, son grandes maestros a la tolerancia a la frustración, porque es su manera de sobrevivirla en el día al día, ¿no? Entonces, esta parte actitudinal, con muchos de los que me ha tocado, también he conocido a gente Obvio. que no, con discapacidad visual, que igual no traen esa actitud, no traen, pero en Ojos que Sienten se ha logrado mucho esa comunidad. Y José, que ha estado con nosotros también desde el inicio, decía, ¿no? Yo creo que Ojos ha filtrado naturalmente al tipo de gente que quiere ese camino, ¿no? Como sí, como me independizo, como no soy la víctima, como tampoco quiero ser el superhéroe, quiero llevar una vida independiente, ¿no? Entonces sí, han sido grandes maestros. Y en la fotografía también cómo toman las fotos, pues es desde un lugar mucho de la esencia, que quiero decir desde la esencia, no desde lo estético, que es diferente. ¿Cómo le explicarías a la audiencia que enseñas a personas con discapacidad visual el tema de la fotografía? Mira, a mí me gusta invitarles a cerrar los ojos y recordar qué pasa en tu mente y en tu cuerpo cuando escuchas algo, cuando hueles algo. Antes era escuchar el radio, ahora escuchar los podcasts, o un audiolibro, o una música, ¿no? Y es una canción y algo te provoca, unas imágenes, olores, sabores. Ese es el corazón de cómo es posible que una persona con discapacidad visual tome fotos. Es que no estamos enfocándonos en la vista, sino en la percepción, ¿no? Y tu percepción, pues, son todos los sentidos y todas las emociones que tengas también y lo que quieras decir. Y la cámara en sí, Canon ha sido un gran aliado nuestro, que sus cámaras son muy accesibles. Entonces, a través del tacto pueden ir tocando los botones, los sonidos, y así es como van explorando, la cámara. El cuerpo, pues, es un referente. Si te van a tomar una foto a ti, también ellos abren sus brazos y 80 grados es el ángulo que cubre mi cámara, ¿no? Entonces, con eso yo sé si estás en mi cuadro, si me hablas, que estás en los 80 grados, y si otra persona no está en mi cuadro y lo oigo, pues me toque yo mover mis 80 grados. Entonces, el cuerpo, es mucho bailar con el cuerpo a la hora de tomar las fotografías. Si se pone la cámara arriba en la frente, se vuelve un tercer ojo, pero también recargada en la nariz, puedes sentir si está chueca la cámara. Entonces, se vuelve como un apoyo, o partes del cuerpo, ¿no? La cadera, a veces se ponen ahí la cámara, que o sea, el chiste es que la sientan de, está chueca, ¿no? Entonces usamos mucho el cuerpo, ¿no? La interacción, si te van a tomar una foto, tu voz es una referencia, si pueden tocar el asiento donde estás, y empiezan a sentir la piel, sientan el metal, entonces empiezan a crear la imagen, ¿no? De dónde estás sentado, se acercan y medir qué tan alto, qué tan ancho, o sea, y el tacto, la voz, ¿no? Empiezan a hacer referencia. Entonces, es una invitación a las personas a cerrar los ojos y usar los sentidos, no la vista, nada más, ¿no? Que justamente es algo que yo aprendí, ¿no? El 90%, no sé qué porcentaje usamos nada más el sentido de la vista, y cuando no lo tienes, pues todo se te agudiza muchísimo. Yo me acuerdo cuando empezaba a correr, empezaba a oír mucho más nítido en la parte del espacio. Eso a mí me llama mucho la atención, ¿no? Y era el ejercicio que seguramente a muchos les ponen, ¿no? Pues te pongo a caminar a ti con los ojos vendados y te vas zigzagueando. Y pues Sí. obviamente las personas ciegas caminan perfecto. Esa parte a mí, wow, me pareció una locura, y yo creo que incluso hasta había conexiones neuronales, ¿no? Y se hace una sinapsis increíble haciendo este tipo de ejercicios, ¿no? Sí, sí, la verdad es que yo luego los hago sola en casa, de nada más cerrar los ojos y estar así percibiendo. La playa es padrísimo caminar, checar que no haya obstáculos, pero que se echen una caminadita cerrando los ojos es una delicia, cómo percibes la arena, el viento, el sonido del mar, o sea, es distinto. Entonces creo que esa es la invitación, ¿no? Que a mí me han hecho constantemente: cierra los ojos y siente, ¿no? Y despierta todos los otros sentidos. Que yo creo que además hoy más que nunca, que estamos bombardeados con la tecnología y usando nuestros aparatos como nada más, ¿no? ¿Qué pasa cuando eso lo pones a un lado y no te vuelves zombie, ¿no? Sino todos los demás sentidos, tú que hay 360 grados a tu alrededor, ¿no? Escuches, huelas, tú que estés más consciente, más presente. Pues eso, digo, fue interesante. En el COVID las personas con discapacidad visual me decían: "A mí me quitaron 2 sentidos", realmente. No, ya no tenía la vista, pero además el tacto, pues me lo quitas y para muchos de ellos es su referencia, ¿no? Entonces empezaron a aislarse más, porque ahí sí ya había más riesgos a la hora de salir y no poder tocar, ¿no? O no poder pedir ayuda para que te ayuden nada más a cruzar en una calle o algo, porque la gente no te quería tocar, ¿no? Entonces, sí, creo que es interesante, porque ahorita tú que decías al correr, ¿no? Cuando corriste también a ciegas, a ojo vendado, y cómo se despiertan todos los otros sentidos. Y creo que ese ejercicio hay que hacerlo más, ¿no? Creo que hay que ponernos en estas situaciones más como que pueden ser incómodas, pero cómo se alertan los otros sentidos, ¿no?
¿Alguna historia de alguno de los tantos beneficiados que has tenido que dijeras, wow, ¿no? O sea, lo que han logrado seguro son muchas, pero una que te venga a la mente que dijeras, wow, el cambio que vi en esta persona, ¿no? Yo me acuerdo, y ahorita que lo decíamos, conectando tanto del principio, de cuando hacía las visitas, ¿no? Y visité a Ojos que Sienten y estuvimos ahí, de 4 sommeliers, ¿no? Decir, vamos a apoyar a 4 sommeliers ciegos para que sean los primeros sommeliers, ¿no? Discapacidad visual en México. Así has de tener Sí. cantidades enormes de historias, ¿eh? Sí, la verdad es que ese proyecto de Sommeliers Ciegos ha sido una maravilla y siguen ahorita participando, y hay otra vez grandes aliados que nos ayudan a hacerlo realidad, o sea que gracias. Mira, justo me acaba de pasar la semana pasada que fui uno de nuestros aliados es Teatro Ciego, y fui a ver una obra donde salen 3 de los alumnos de Ojos que Sienten, Marco, Cristian y Jesús. Y Marco fue de mis primeros alumnos, el primerito, y ahí sigue pilísimas, y ver todo lo que ha logrado es, fotógrafo, teatro, cuentacuentos, origami, ya sabes, lo que todo, sí, o sea, la verdad lo hace muy bien. Le digo: "Qué bárbaro". Me encanta ver todo el crecimiento. Y cuando los vi en la obra, justo hace una semana que estaban ahí los 3 de veras me sentí como un pavo real. O sea, iba con una amiga y le digo: "Es que no puedo creer cómo se mueven, cómo hablan, cómo están presentando". Yo me acuerdo tan bien cuando llegaron, Cristian y Jesús son hermanos. Y me acuerdo perfecto cuando llegaron a Ojos porque eran menores de edad. Cristian tenía 14 años y Jesús tenía 17. Y unos chavos que estaban, pues, en una situación, pues, muy delicada de calle, ¿no? O sea, como muy en una situación delicada de decir: "Ya están aquí, ya tomaron el taller, los ves para adelante, pero no les puedo dar trabajo", que son menores de edad a través de nuestras experiencias, ¿no? De las cenas. Pero si los suelto, ¿qué va a pasar? O sea, si no les damos, ¿no? Y me acuerdo perfecto de decirles: "Pues trabajo no puedo, no pueden trabajar en las cenas en la oscuridad, pues, porque no puedo, son menores de edad. Pero lo que sí puedo es vender sus fotografías. Entonces, hasta que sean mayores de edad, en cada evento vamos a vender sus fotos, en cada oportunidad vamos a vender sus fotos para poder ayudar a que se mantengan en el camino", ¿no? Y la verdad lo tengo grabadísimo, porque ahora que los vi en el teatro, digo: "Guau, o sea, es impresionante ese momento", ¿no? Esas decisiones que luego creo que como líderes de organizaciones, de grupos, hacer esa pausa consciente y decir: "¿Qué decisión tengo que tomar aquí?", que puede ser un antes y un después en una persona con la que estoy trabajando, con la que estoy colaborando, beneficiando, sea el rol que sea, ¿no? Ese sí una pausa, o sea, sí fue una pausa, porque para mí lo fácil hubiera dicho, pues, ya cuando sean mayores de edad regresen y les damos Claro. chamba, ¿no? Ya dimos su taller, bye. Y quién sabe si hubieran regresado, Y quién sabe, evidentemente. ¿no? Y ahora que los veo y cuando nos hablan de teatro ciego, Juan Carlos me acuerdo perfecto que también al inicio: "Oye, quiero personas con discapacidad visual que vengan al teatro", y entonces también ahí era una oportunidad, pues, que vayan, ¿no? Y se sigan capacitando. Yo quería que siguieran activos. Y ahora que los ves ahí en el teatro, uno de los teatros, el de los que están justo atrás del, auditorio, o sea, ¿no? Muy buenos, muy bien, y ahí están, y los ves realizados y actuando de maravilla, y digo: "Guau, o sea, qué impresión, ¿no? Qué orgullo que no quitamos el dedo renglón, ni ellos ni nosotros", ¿no? O sea, ellos siguieron y siguieron, y cómo gracias a estas alianzas, lo que digo, a veces todos nada más vamos nosotros dimos una parte, Teatro Ciego ha dado otra parte, todo en el momento con los sommeliers también nos ayudaron desde comunal, o sea, como es un rompecabezas, o sea, y yo digo, es un rompecabezas que se vuelve en una constelación que brilla divino, porque todos nos vamos conectando para que se transformen estas vidas donde se ve el potencial y donde la gente brilla porque revela su potencial, no porque sean superhéroes ni por más, sino porque le apuestan a que son más que lo que una etiqueta o la sociedad te lo diga, ¿no? Y Sí. eso es increíble, que veo que se la creyeron. Es que ese es el mayor impacto y ese es el mayor reconocimiento de tu trabajo, de tu esfuerzo, de tu día a día, porque dedicarnos y las personas que están en el tercer sector y que se dedican a las organizaciones y que están todo el tiempo buscando el ayudar y el servir, pero además batallar con la parte económica, que son la mayoría, Sí. de verdad es que es una vocación increíble, pero lo que te da no te lo da nada más. Y ese trabajo, esa vida con propósito, no te la va a dar ningún trabajo, no te la va a recompensar ningún trabajo tradicional, por decirlo así. Sí. Y yo creo que ahí es de donde vale la pena, ¿no? Y yo creo que esa es la riqueza, y para muchos también con lo que tú has entrevistado y que te escuchan, ¿no? Que estamos en temas de impacto. Yo creo que nos demos el tiempo de reconocernos que esa es nuestra riqueza, ¿no? A veces yo sé que es muy difícil y lo he atravesado donde dices: "Híjole, ¿cómo lo voy a hacer?".
y del dinero y los recortes y los fondos y cosas que no controlas tú de fuera que pueden impactar y, o sea, hay muchas variables, ¿no? Y tenemos esa adicción positiva que seguimos y seguimos. Y yo creo que uno a mí me ha ayudado a hacer las pausas de decir, pero es que yo soy millonaria con todo esto, no tengo igual el efectivo billonario y se necesita para ciertas cosas obviamente el dinero, pero también que sea nuestra batería el reconocer que es una riqueza maravillosa, ¿no? Y el otro día justo esta amiga que vino al teatro me llamó la atención, porque sí me dio que yo estaba como pavor el decir, wow, estoy feliz de lo que estoy viendo. Y ella quedó, porque ella también hace cosas de actuación y teatro, me dijo, estoy así, ¿qué es esto? ¿No? Una impresionada. Y se volteó y me dijo, ¿te das cuenta lo afortunada que eres de ver tu patrimonio y tu legado en vida? Wow. Y se me quedó muy grabado porque dije, sí, ¿cómo es otro angelito que llega y te dice, no te olvides de por qué hacemos esto? Y eso es un regalo para todos los que estamos en tema de impacto. Es un regalo que estemos viendo los resultados de nuestro trabajo, en nuestro día al día, que no es nuestro nada más, es de toda la constelación de que te hablo, pero muchas veces pasa al revés, de que ya que sea más grande, luego dejo, y que también se vale, no digo que no, pero pues te pierdes esta parte de estarlo viviendo en vida, ¿no? Y sintiendo. Pero ahí conectaría con la historia de Annie, que te diría, Sí. la vida no la tenemos garantizada, de un segundo a otro cualquier cosa puede pasar, ¿y por qué esperar? ¿No? Entonces, si tenemos la oportunidad y todos la tenemos sin importar el contexto, la condición o lo que fuera, para ayudar y servir, eso es lo más valioso de este mundo. Sí, definitivamente a mí esa ha sido mi riqueza constante y la cantidad de veces en estos ya 20, ahora en agosto cumplimos 20 años, que gente me decía, ya deja ojos, ya lograste, ya lo hiciste, ya no tienes que seguirle, ya no pasas otras cosas, ya, ¿no? Y no, es un sentimiento, pues mucho más profundo, ¿no? Y yo el otro día lo platicaba, a ver, yo no soy mamá, no me tocó en esta vida ser mamá por lo que sea, y ojo, no digo que este rol que yo llevo acá es de una mamá, no lo comparo para nada, pero sí hay una energía materna de crear, de construir, de acompañar, que para mí, ojos que sienten, ha sido ese camino, ¿me entiendes? Hay un legado de una familia, de una constelación, de una comunidad que me da mucho propósito y que me da esa lucha de no lo voy a soltar a la primera. O sea, tengo que luchar, que yo noto luego en muchas mamás que luchan a muerte por sus hijos, ¿no? Entonces, claro, no es lo mismo, es diferente el tema, pero creo que eso es como lo que a mí me ha ayudado, el hecho de que como yo no tengo el otro rol, está toda mi energía acá, de decir, es que este es mi legado, yo no lo puedo soltar a la primera porque las cosas ya están difíciles. Y la hemos sufrido y la verdad hago la pausa en mi intuición porque también está el mal del fundador de necedad a veces. Y entonces sí ha habido más de una vez que me digo, esto ya es necedad, esto es ego, ¿de dónde viene? O sí tiene vida. Y de veras de hacer una pausa, meditación, visualización, decir, ¿tiene vida o ya no? O ya tengo que soltar, ¿no? Y vuelve y, como dice una amiga, es como el ave fénix, o sea, vuelven y vuelven. Le digo, pues sí. ¿Por qué? Porque yo creo que es algo que tiene vida propia. También ojos que sienten tiene vida propia, ya no depende de la fundadora, que eso para mí siempre es muy Y importante. cuando tienes el objetivo claro, yo creo que también todo se va dando y es resultado de, ¿no? Sí. O sea, si no estás persiguiendo esa parte del recurso económico nada más porque sí, sin ningún propósito, pues hay un vacío en donde la gente lo desecha, lo tira, no le da el valor, pero cuando lo tienes tan claro y tan cimentado, es una consecuencia, ¿no? Sí. Aunque eso no quite que la paz es complicado. Sí, el ¿no? otro hablábamos varios del sector y decíamos, es que creo que falta educar más a la sociedad de lo que es estar en el mundo del impacto, ¿no? Y nos reíamos entre risa y risa, pero decíamos, es increíble que a estas alturas, ¿cuántas reuniones hemos tenido donde dicen, pero claro que tú no te pagas nada, ¿no? Y nosotros decíamos, como por qué por estar en causas de Regalaría impacto mi... no hay que pagarle a la gente o hay que pagarle 3 pesos, ¿no? Al contrario, es más, hasta hacemos más con menos. Por Entonces, y te mueres en la línea. Hay un paseo que digo, esa idea que sigue hoy en día, la creencia de que si vas a hacer el bien, entonces es voluntariado y no se debe pagar, se me hace que hay que Terrible. reeducar a la gente, ¿no? A la sociedad desde un lado. Porque si no, no puede seguir para adelante. Pero le digo, bueno, pues si no le pagaría si me dices que no me va a costar la renta, si no me va a pagar el súper, si todo eso no lo cobra, pues no pago. Pero si no, la gente tiene que vivir, ¿no? O sea, es como el decir, hay que reeducar que no, que vale mucho. Y yo lo decía, yo he estado en situaciones donde, bueno, formo parte de diferentes foros nacionales, internacionales, he estado, ¿no?, expuesta a muchas cosas, que estoy muy agradecida. Pero yo siempre digo, ¿cómo es chistoso?
que en un foro me pagan tanto por una conferencia y la misma persona y plática muy similar para el foro de social no hay paga. Pero no entiendo, ¿por qué? O sea, ¿por qué tenemos esta idea de que el impacto no se debe pagar? Al contrario, paguemos más. Igual que a los profesores y a los médicos. O sea, hay roles que son muy importantes que hay que fomentar, porque es lo que nos saca adelante como sociedad. Y que incluso viene también el profesionalismo del lado, ¿no? Porque si yo le pago más a la gente que está haciendo el bien y que está sirviendo y ayudando a otros, pues es aspiracional el salir de la universidad y decir quiero ser el director de una organización, ¿no? Hoy en día te ven como el scout hippie que ayuda y que vive del aire y no debe de ser así, al contrario. Yo también siempre estoy luchando con eso y es, no, a ver, esto vale y es un intercambio. Y el trabajo es un intercambio de conocimiento, de tiempo, pues por un tema económico. Pues evidentemente no. O si quieres que lo haga, ok, pero ¿qué voy a ganar? O sea, también dame algo a cambio, no porque creas que soy una persona muy bondadosa, que sí, pues te tengo que estar regalando a ti. Sí, y es un tema de dignificar el trabajo, de valorarnos. Yo también lo hablo mucho con colegas en el mundo del impacto, de no sentir culpas, ¿no? Con el dinero, de no ver a los buenos y los malos, o sea, creo que es una oportunidad realmente de dignificar el trabajo y valorarnos, todas las personas, y nos toca a cada uno de nosotros, ¿no? De decir, pues sí tengo un valor, ¿no? Y a la hora, y la causa tiene un valor, y hace ratito platicábamos, ¿no? De un proyecto que luego hicimos con Unilever para incluir a personas con discapacidad, que cuando me llaman a darles la consultoría, dice, es que lo hago, pero no desde la caridad, ¿no? Esto se tiene que cobrar, se tiene que valorar. Y me recuerda de una historia de un alumno que una vez fue a comprar a una tienda departamental bastante grande en México, unos zapatos. Y llega, pide por los zapatos, y la vendedora le dice, híjole, porque le pregunta por los zapatos, ¿me los puedo probar? Le dice, híjole, es que no creo que los puedas comprar. Wow. Y el otro, vine a comprar, ¿me puedo probar los zapatos? Ok, por eso pruebe los zapatos, los trae, oye, pues sí, me gustan, me quedan, sí. ¿Cuánto cuesta? Es que no sé si lo puedas pagar. Ya, no sé, 1,200 pesos, me los llevo, ¿no? ¿Qué pasa? Esa situación no puede estar pasando hoy en día. Pero claro, ¿cuándo has visto un anuncio de una tienda donde tus clientes sean personas con discapacidad? Fuera del mes de la discapacidad, donde la narrativa es vamos a probar la discapacidad. Sí. ¿Cuántos anuncios has visto de personas con discapacidad pidiendo limosna? Hay que darles apoyos, pobres, no pueden. Entonces, eso es lo que ya no puede pasar hoy en día. O sea, la gente con discapacidad tiene necesidades como tú y como yo. Entonces, tiene que haber servicios accesibles y esa es la tendencia global. Ya se dieron cuenta que además la discapacidad está aumentando a nivel mundial y es una clientela que volteen a ver, porque estamos hablando de billones de personas, ¿no? Entonces, no es un número chiquito para que no les volteen a ver como clientes. Pero hoy en día las marcas les da miedo, así me decía una marca, ¿cómo voy a lucrar con las personas con discapacidad visual? O otras discapacidades, porque no nada más hay discapacidad. Pues como estás lucrando con el otro que no tiene. Con todas las personas. Y aparte le estás dando trabajo, ¿no? Porque evidentemente se lo vas a remunerar. Claro. Y no te lo va a hacer a gratis, ¿no? No, y además que tú puedas entrar a una tienda como usuario, ¿no? Y puedas entrar, la cantidad de veces que me decían beneficiarios de ojos no, o sea, me meto a la página, no es accesible, no puedo comprar mi boleto de avión para poder viajar, entonces necesito que alguien me lo compre. Voy a la tienda, no creen que puedo comprar, entonces alguien tiene que venir, o no es ni accesible a veces, ¿no? Depende de otras discapacidades, no puedo ni entrar a la tienda. Como si las personas con discapacidad no tuvieran que comer, hacer súper, vestirse, o sea, tener sus hobbies, ir al teatro, ir al bar. ¿Por qué no evolucionamos ahí, no? A verles, y por eso tiene que cambiar esta narrativa del sector, tanto el sector de discapacidad como ahorita estamos hablando, pero también del sector social, porque aparte cuando le inviertes a gente que nos atrevemos a irnos por este camino, estar solucionando muchos otros temas más profundos, ¿no? Que no nada más fui, trabajé y generé tanto dinero, sino hay un tema social que puede ser un costo muy alto el no invertirle ahí. Hay un tema de innovación, de comunidad, o sea, hay muchos, ¿no? Yo ahorita veo cada vez la necesidad, las empresas de trabajar con el sector de impacto, con todo el tema de objetivos de desarrollo sostenible, ESG, la ley de igualdad sustantiva. Nosotros somos consultores magníficos, páguenos como consultores magníficos. Exacto. O sea, ¿por qué? Es que yo te hago el favor. No, nos hacemos el favor mutuo. Y yo creo que ahí el sector también se la tiene que Y lo acabas de decir, que te vean de igual. Porque si me ves como si, bueno, lo vamos a hacer, pero te estoy haciendo un favor y con esto, cero, al contrario, ¿no?
¿no? Y creérnoslas. ¿Qué sigue para Gina? Seguir luchando. Mira, la verdad es que sigue, ¿para Gina o para ojos? O para los dos. Gina y los dos. Mira, yo creo que, a ver, obviamente Gina y ojos van muy de la mano, pero sí, ojos que sienten ahorita cumple 20 años y estamos en una etapa también de innovación, en una etapa de, después de pasar una racha complicada, salir a flote y con mucho orgullo, mucha felicidad. Entonces vienen cosas padres, vienen temas de innovación, también vamos a empezar a explorar mucho también el tema de la luz, la oscuridad. No hay oscuridad sin luz, no hay luz sin oscuridad. Entonces vienen cosas interesantes también desde la luz y mucho orgullo. O sea, ojos que sienten mucho orgullo de ver todas las historias. Vamos a empezar a recaudar fondos para para poder hacer un libro de las 20 historias, 20 años. Pero el libro va muy enfocado a todo un liderazgo consciente y humano a través de un caso de éxito que sea Ojos que Sienten. Entonces va a ser un libro para que la gente se inspire a ser más curiosa, más empática, más creativa, más respetuosa, más incluyente, ¿no? Características del liderazgo que se necesita. Y a través de historias de Ojos que Sienten te vamos inspirando y contando cómo sí. Entonces, muy emocionada ahí. Para mí está siendo un ejercicio muy interesante ir a la historia, ¿no? Todo como pues, Ojos ha sido para Gina algo muy importante, ¿no? Y yo creo que muchas veces yo he sido vista gracias a Ojos. La ironía es que sí, creo que muchas veces quienes no ven, me ven más, ¿no? Y ha sido increíble esa parte y me ha permitido verme a mí. Y entonces Gina también ahorita está en una etapa de cómo puedo seguir trabajando este tema de la cultura, el impacto, ¿no? Cómo podemos seguir ampliando a trabajar con más comunidades, ¿no? Y con más grupos que necesiten este puenteo. Creo que soy muy buena traduciendo y conectando. Y creo que esa es mi misión hoy en día, ¿no? Cada vez más fuerte de cómo seguir construyendo estos puentes para revelar el potencial humano, ¿no? Soy coach también, entonces ahorita estoy haciendo mucho tema de coaching y me encanta ver cómo la gente ya hay gente con y sin discapacidad en mandos medios y el liderazgo que me están pidiendo. Y me encanta como acompañar, ya sabes, ver esa parte de cómo Gina puede seguir ayudando y acompañando a revelar el ¿Qué le dirías a esa niña curiosa de 8 años que quería entrar a la prisión para entender tantas cosas y hoy en día las puede ver con tanta claridad, pues con una carrera tan exitosa? Pues me viene a abrazarla, la verdad, sí, abrazarla con mucho cariño y la verdad, yo creo que lo que le diría es felicidades por atreverte a soñar y no quitarle del renglón, ¿no? Que no hay idea más loca que no perseguir tu idea. Y creo que ha habido muchas de estas en mi vida y gracias a Dios las he perseguido. He tomado los riesgos. Eso es la otra, yo creo que le diría felicidades por los riesgos, ¿no? Nada de este camino ha sido sin riesgos. Y creo que ha sido clave el conectarse con la Gina interior, la niña interior, creo que esa niña de 8 años ha estado conmigo muchas veces en el camino recordándome, síguele, ¿no? Síguele. Y creo que esa es la invitación a todas las personas, ¿no? A escucharnos de adentro y no que el ruido de afuera nos paralice, nos dé miedo, nos quedemos en lo negativo, ¿no? Sino de cómo sí, ¿no? Vamos para adelante y conectemos. Yo creo que más que nunca hoy necesitamos conectar, no irnos solos ni solas. Pues Gina, gracias por estar aquí. Por último, si pudieras cambiar algo de México, ¿qué cambiarías? Mira, es chistoso porque yo vengo regresando de haber vivido fuera. Mucha gente me dijo, estás loca. ¿Por qué te regresas a vivir a México? ¿No? Te digo, contracorriente, ese es mi. Y ha sido maravilloso porque vengo con unos lentes muy frescos a reconectar lo que adoro de México. Y yo creo que lo que cambiaría de México hoy es la narrativa negativa de todo lo que no tenemos y lo que no funciona, equilibrarla con todo lo que sé. México tiene algo maravilloso y lo acabamos de ver y vivir y sentir. Es su gente. La gente hacemos la diferencia. Entonces, hacer esa pausa de, este es el corazón, somos gente maravillosa. Yo lo que cambiaría es, enfoquémonos, reenfoquemos hacia qué sí tenemos, qué sí nos une como mexicanos, porque nos une muchísimo, muchísimo. Pero es una elección de, o veo lo negativo, y ojo, no significa que lo negativo no esté, luz y sombra. Hay mucha sombra, pero ¿y la luz? Cambia. Hay mucha luz también. Hay que sacar la luz de México, Totalmente. ¿no? Entonces, eso es lo que cambiaría, que Qué sería bonito.
toda la luz que hay a través de nuestra gente Qué bonito, maravillosa. y sí me marca ese mensaje porque, pues sí, yo soy de los que estás viendo las noticias, estás viendo esta parte negativa con todo y que estemos en un ambiente y un sector tan bonito, pero somos mucho más que eso, sin duda. Y conectando podemos lograr más. Pues Gina, Así mil es. gracias por estar aquí. Y gracias a todos los que Gracias. nos escuchan en Comunal Podcast. Sigan Ojos que Sienten, sigan a Gina, vean este contenido, vayan, participen, sumen de alguna u otra manera. Y estoy seguro que les va a transformar su vida y la manera en la que vemos el mundo. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos escuchan cada semana en Comunal Podcast. Te invito a seguirnos en Spotify y calificarnos con 5 estrellas. Además, te invito también a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Y recuerda que juntos podemos hacer de este mundo un lugar mejor. Una producción de Comunal, Agencia de Comunicación e Impacto Social.